Duván Arboleda, soy estudiante del ITM de la tecnología Análisis de Costos y Presupuestos. El día de hoy les voy a hablar sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre. La verdad, pues es un libro muy interesante. Este libro trata sobre finanzas personales, educación financiera y tiene un contraste de dos mentalidades totalmente eh, muy diferentes. Eh, el libro abarca lo que son son las decisiones y acciones que se toman con el dinero que uno gana y se gasta en su momento. En esto nos ayuda a la gestión de los ingresos y egresos y a planificar eh, a largo plazo. Por otra parte, la educación financiera nos ayuda como a entender de cómo funciona el dinero, cómo invertirlo y cómo gestionarlo de forma eficaz. Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones informadas que nos ayuden a llegar a un éxito financiero. Y está la de contraste de dos mentalidades que, pues como dije al principio, son dos mentalidades muy diferentes que tienen las personas sobre dinero y la riqueza. Bueno, este libro está dedicado a todos los padres del mundo, que son considerados como los maestros, los guías más importantes de los niños. El libro se divide en 6 lecciones o secciones o ítems, bueno, en 6 partes, como quieran interpretarlo. Eh, Aquí están las 6 diferentes lecciones. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Entonces, los ricos no trabajan por dinero. Bueno, en esa sección hay algo muy importante y es que muchas personas confunden este título con interpretarlo de manera de que los ricos no trabajan, pero no es así. Los ricos no trabajan por dinero. Lo que ellos hacen es que el dinero trabaje para ellos. Entonces la mayoría de las personas trabajan para qué? Para sobrevivir. Muchos jóvenes estudian mucho tiempo para encontrar un empleo seguro en una compañía que les garantice una estabilidad laboral y económica. Entonces, ¿por qué ellos hacen esto? Simplemente porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a los problemas financieros, miedo a no poder pagar diferentes deudas, miedo a comenzar en un nuevo entorno, eh, porque tienen como ese miedo de salir de la rutina, de salir de su zona de confort, o simplemente tienen miedo a quedarse sin dinero. Y al contrario, el que aspira a ser una persona rica hace dinero. ¿Cómo hace dinero? A través de activos, de la compra de activos que le generen más dinero. Entonces, lo que esta lección nos habla es que hay una frase muy importante que dice que la gente pobre intercambia su tiempo por dinero, mientras que la gente rica hace que el dinero trabaje para ellos. ¿Por qué enseñar especialización financiera? Porque la riqueza más grande es tu educación financiera. Normalmente en los colegios, en las instituciones, institutos, enseñan algo tradicional y algo normal acerca de lo que es la economía. Y en algunos colegios no enseñan nada de economía. Entonces, muchas veces no nos enseñan a utilizar el dinero como una herramienta para generar más dinero, sino que simplemente nos dan esa educación para ser, primero, buenos empleados y segundo, recibir una cantidad de dinero mensual para cubrir nuestras diferentes necesidades que tengamos
en la vida diaria. Entonces, ahí Kiyosaki explica que por eso el padre rico compra activos, mientras que la gente pobre o la clase media compra pasivos creyendo que son activos. Esto nos dice que es muy importante a la hora de tomar buenas decisiones económicas, eh, para tener conocimiento sobre finanzas personales, esas eh, compras que nos ayudan a generar más ingresos, no que nos atrasen, sino que nos eh, impulsen a tener más conocimiento sobre el sector financiero. Eh, Kiyosaki nos explica de que debemos atender nuestro propio negocio. Muchas personas, bueno, la mayoría, no distinguen entre profesión y negocio. Hay una pequeña confusión entre esas dos, eh, entre esos dos significados. Ahora bien, es difícil emprender, claro, es difícil tener un emprendimiento. Muchas personas tienen miedo a no emprender, sino lo que va a pasar al momento de emprender, al momento de que, no, si yo hago esto, puedo tener ese riesgo. Muchas personas miran lo que hacen y los riesgos que pueden tener, mas no miran lo que hacen y los beneficios que pueden tener. Eso es una parte súper importante al momento de emprender, de tener un emprendimiento. Y también es complicado, es difícil, eh, si no se cuenta con unos ahorros previos. Así que, bueno, Kiyosaki nos explica de que en el libro hay una parte o una sección muy interesante que nos propone el invertir en activos mientras se trabaja por cuenta ajena. Mientras nosotros somos empleados de alguna empresa o estamos laborando para otra persona que es considerada nuestro jefe, nosotros debemos invertir en activos, debemos tener una inversión en algo que nos genere ingreso mientras nosotros estamos trabajando en otra parte. De tal forma que con esta práctica económica nosotros podemos generar ingresos pasivos a largo plazo. Esto para muchas personas no suena fácil, no suena como algo bonito, pero no es complicado, es posible. Y hay una parte que me llamó mucho la atención y que es súper importante, que el mismo autor del libro, Kiyosaki, dice, él dice que cuando él era joven, mientras él trabajaba en una comercial de fotocopiadoras, una parte del dinero que gastaba, no, perdón, una parte del dinero que ganaba del sueldo, eh, perdón por el corte, pero es que me había ido a tomar un poquito de agua que estaba seco y a respirar un poco. Entonces íbamos en que el mismo Kiyosaki, el autor, eh, invertía en, en otras entidades o invertía en acciones para generar unos ingresos a largo plazo. Entonces él decía que mientras él era joven, él trabajaba en una comercial de fotocopiadoras. Entonces cuando le daban el pago, él destinaba parte de su sueldo eh, y lo invertía en una inmobiliaria. Y miren ese dato muy importante, en 3 años él logró generar inversiones superiores a su salario. Increíble, ¿no? Entonces, lo que eso no quiere decir es que no necesitamos crear una empresa ni ser unas personas eh, genias en el sector financiero para emprender, para tener un emprendimiento. Solo necesitamos poner, por ejemplo, el dinero en, en entidades o en acciones que nos generen
esos ingresos extras. Por ejemplo, podemos invertir en bienes raíces, podemos invertir en negocios que no requieran de nuestra presencia, eh, en acciones o bonos, en diferentes entidades que nos permitan tener esos ingresos pasivos a largo plazo. Eh, la historia de los impuestos y el gran poder de las corporaciones. Entonces, los empleados cuando cobran el sueldo, lo que ellos hacen es pagan inmediatamente el impuesto bajo la renta y de último ya miran qué pueden hacer con su dinero. En cambio, por el contrario, las empresas producen dinero y lo gastan y de último pagan sus impuestos, perdón. Entonces la gente rica encontró la manera de aprovechar mejor sus ganancias, crean sus propias empresas, lo que ellos hacen es crear sus propias empresas para así realizar inversiones y de último pagar impuestos. Hay que tener algo muy claro y sencillo que una empresa no es necesariamente eh, algo gigante o un edificio lleno de personas, cierto. Si buscamos el camino de la inversión, podemos construir o podemos constituir o denominar eh, nuestro negocio donde nosotros mismos nos vamos a pagar y así poder tener un capital superior para adquirir activos, para generar ingresos en el sector económico y financiero. Otra parte del libro es que los ricos inventan el dinero. Ese capítulo es entretenido e interesante de leer, perdón, porque los ricos inventan el dinero porque son capaces de ver oportunidades donde nadie más las hace. Entonces, ellos lo que hacen es proponer 4 aptitudes necesarias para cualquier persona que desee aprovechar el mundo de las inversiones, ¿cierto? Dicen cuatro aptitudes que son el saber cómo identificar una oportunidad que nadie más ha visto. Ellos son capaces de identificar, de detectar esa oportunidad que muchas personas no ven. Saber cómo obtener financiación, saber cómo trabajar con personas inteligentes y también saber cómo aceptar el riesgo de cada inversión. Entonces, la inteligencia financiera se enfoca en las nuevas ideas para generar más dinero, estando atentos a los cambios del mercado. Eh, Esa frase importante o que marca este capítulo o esta sección o este ítem es que los ricos, ellos son capaces de inventar dinero y también son capaces de ver oportunidades donde muchas personas no ven. Entonces, es importante leer un poco de economía, de finanzas, porque esto nos ayuda a tener un muy buen conocimiento acerca de lo que son ingresos, egresos, patrimonios y otras cositas más que más adelante vamos a ver. El último y sexto ítem dice que trabaje para aprender, no para ganar dinero. El autor en esta sección creía en la seguridad del empleo. Él era muy creyente en la seguridad del empleo. Mientras que su padre rico le aconsejaba, le decía o lo guiaba de que encontrara trabajos en los que pudiera aprender. Así sea que no estuvieran muy bien pagados o no estuvieran muy bien remunerados. ¿Él por qué le decía esto?
porque en el mundo necesitamos saber de todo un poco para ser seres más completos, por así decirlo. Ejemplo, eh, digamos que hay una persona que sabe de economía, de contabilidad, de, de archivo y de diferentes sectores en los campos laborales en los cuales les pueden brindar más oportunidades. Entonces, el autor decía que había unas principales habilidades que se sugería desarrollar para convertirse en una persona rica o en una persona completa, para que esto les bajara los problemas financieros. Y esas principales habilidades son las que él dice, manejo de gente o atención al cliente, perdón, manejo del flujo de efectivo, eh, manejo de sistemas, la parte ofimática y en general, saber negociar y ser buen orador. Y por último, ventas y marketing. Esas son las principales habilidades que el autor sugiere o deja como para que uno se convierta en una persona más completa y tenga más oportunidades en, en el sector laboral. Entonces, como dije al principio, en la introducción tenemos el contraste de dos mentalidades. Vamos a tener los dos padres, que son el padre rico y el padre pobre. Vamos a mirar cómo piensa el padre rico acerca de la riqueza y el padre pobre sobre cómo piensa acerca del dinero. Entonces, el padre rico dice que tenemos que tener claro la importancia de los activos. Él nos enseña a que la clave para el éxito financiero está en la acumulación de activos que generan ingresos pasivos. Como les decía anteriormente, tenemos que, mientras nosotros somos empleados o le estamos trabajando a alguien, tenemos que tener esa visión de que invertimos en entidades o en empresas que no requieran nuestra presencia para nosotros generar esos ingresos pasivos a largo plazo y no depender solamente de nuestro salario. Eh, en lugar de trabajar dinero, nosotros tenemos, el Padre Rico, perdón, nos enseña o nos da una lección de hacer que el dinero trabaje para nosotros. Tenemos que aprender a invertir y a crear diferentes tipos de sistemas que nos generen esos ingresos sin tener que nosotros estar presentes o, eh, o no digamos sin estar presentes, digamos que no tengamos que tener una presencia constante en dicho entorno. Ahora, vámonos a las inversiones inteligentes. Las inversiones inteligentes es esas habilidades, esas ventajas que nos permiten o que permite al padre rico identificar y aprovechar dichas oportunidades de inversión. ¿Para qué? Para incrementar nuestro patrimonio a largo tiempo. Ahora veamos el apartado del padre pobre, perdón, que seguramente es lo que muchas personas o muchas sí, personas vivimos o viven hoy en día, en la actualidad, en la vida diaria. Y es que muchas personas lo que primero quieren es su seguridad laboral, tener una estabilidad laboral. Esas personas lo que hacen son priorizar la estabilidad laboral como
un medio o un camino para asegurar tener un ingreso constante, que sería el salario, pero a esas personas les falta como tener esa visión de generar riqueza, de invertir para generar esos ingresos pasivos a largo plazo. Entonces lo que muchas personas hacen es que no, yo tengo un trabajo, tengo una estabilidad laboral, debo conservarla, tengo un ingreso fijo, eso es lo que me puedo ganar, ese es el límite está en tu mente, entonces a eso se limitan, a solamente tener ese ingreso y esa estabilidad laboral. También destaca el padre pobre, destaca la importancia que da la educación tradicional o la educación convencional. ¿Qué nos enseña esta educación? Nos enseña a que nos preparan para buscar empleo, para ser empleados seguros, no para administrar, no para invertir dinero, no para visionarnos más allá de la estabilidad laboral que podemos conseguir. Entonces lo que esa educación que el padre pobre tiene es de que tú estudias y tú eres empleado, le trabajas a alguien, ¿cierto? Pero no estás con esa visión de que puedes generar más ingresos, de que puedes administrar o invertir dinero en otra entidad. Ahora, el padre pobre ve el dinero o tiene una perspectiva sobre el dinero como algo que es escaso, algo que él se gana, debe ahorrar, debe protegerlo, en lugar de invertirlo para generar más riqueza. Lo que hace el padre pobre es, se gana un salario o lo que gane cualquier persona, y lo que hace es, no, debo ahorrar esa parte y debo protegerla, porque no tengo más ingresos, eso es lo que gano, ¿cierto? En cambio, si esa persona o ese padre pobre destina parte de su sueldo a invertirlo y a generar ingresos extras, es muy diferente. Ya no piensa en que el dinero que le está ingresando es un dinero escaso, ya es algo más allá, más lo ve como eh, algo, al- lo ve como una inversión para generar más riquezas. Eh, por este libro, la verdad, pues es muy importante por diferentes razones, pero principalmente lo voy a hablar de tres razones. Les voy a hablar de tres razones que para mí fueron fundamental a la hora de comprender este texto. Entonces, nos enseña a tener un cambio de mentalidad, nos desafía sobre los pensamientos o las creencias que normalmente nosotros tenemos sobre dinero y el trabajo. Este libro nos promueve una mentalidad de inversión y creación de activos, en lugar de simplemente, digamos, que trabajar por un salario, de que yo me gano esto y ya no puedo tener más ingresos, generar más ingresos extras, no sé cómo invertir. Entonces nos motiva o nos da una enseñanza de cómo tener una mentalidad de inversión y generar ingresos extras. Eh, nos nos explica también conceptos financieros complejos que son demasiado amplios de una manera sencilla, breve, eficaz y accesible, que nosotros podemos decir, no, la verdad yo en otra parte no había entendido estos conceptos y acá pues ya está como un poco más práctico, de una manera más sencilla, y podemos comprenderlo y mirar
qué caminos, qué diferentes caminos en el sector económico podemos tomar. Entonces, esto, una vez hayamos comprendido eso, nos inspira, nos motiva a salir de la zona de confort, a buscar nuevas oportunidades financieras, a invertir nuestro dinero que ganamos, bueno, parte de nuestro dinero que ganamos. Nos motiva a tomar esa iniciativa y a crear nuestro propio camino hacia la riqueza. Eh, para concluir, este libro nos da una enseñanza de, de cómo tener una mentalidad más allá de lo que estamos viviendo. El libro nos ofrece también unas herramientas y consejos eh, que nos sirven a nosotros para transformar la mentalidad financiera y todo esto nos sirve como para tener clara cuál es la importancia de invertir en activos y adquirir educación financiera. Y al momento de que nosotros leemos este libro, eh, también experimentamos como digamos esos diferentes cambios de perspectivas que tenemos sobre el dinero, ¿cierto? Eh, que tenemos sobre el dinero. Voy a tomar algún momentico que soy un poquito seco y cansado. Bueno, eh, mentalidad, esa perspectiva que tenemos pues como con el dinero. Esto nos enfatiza, este libro también nos enfatiza a nosotros mucho la importancia de invertir en activos y, y adquirir... ah, bueno, pido perdón, es que me interrumpieron ahí, entonces continuemos. El impacto sobre el lector, sobre nosotros que leímos el libro, sobre las personas que leen este tipo de libros, eh, nos, nos inspira a tomar esas medidas para mejorar nuestra situación financiera y llegar a una libertad económica a través de inversiones inteligentes como el Padre Rico y una educación más amplia o continua. Bueno, la verdad pues con este libro eh, aprendí varias cosas. Este es un libro que nos ofrece, como dije anteriormente, una mentalidad diferente sobre el dinero y las finanzas. Acá podemos encontrar en este libro lo que es la diferencia entre activos y pasivos. Nos enseña a diferenciar lo que son los ingresos y gastos. Y también nos enseña a lo que es la importancia de adquirir activos que generen ingresos pasivos, lo que le decía anteriormente, que son, mientras nosotros trabajamos o somos empleados, invertir para generar esos ingresos pasivos a largo plazo. Nos promueve a tener una mentalidad financiera, a tener un cambio de mentalidad, eh, nos, nos guía o nos da como esa idea de trabajar, de que trabajar por un salario no es la única forma de alcanzar una seguridad financiera. Tenemos que mirar más allá, tenemos que tener una visión eh, en ese entorno. Nos, eh, la verdad, aprendí sobre educación financiera en, y en tener como esa inversión y emprendimiento de una manera totalmente diferente, de, de explorar oportunidades de inversión y a considerar el emprendimiento como una vía para libertad financiera. Entonces, no, pues la verdad me pareció muy interesante el libro. Es algo es algo que llama mucho la atención
que nos dice cómo ver más allá acerca de lo rico y lo pobre. Entonces, eh, es muy interesante, los invito a que lean el libro, se enfoquen un poquito en el tema de las finanzas personales, es muy interesante. Bueno, ese libro también con ese libro también aprendí, perdón, a entender cuáles son esos malos hábitos financieros que tenemos, digamos, en la vida real. También a cómo cambiarlos, a saber cómo invertir, perdón, y a tener una mejor comprensión o entendimiento de los mercados. Entonces, la verdad es un libro muy interesante, léanselo, disgústenlo, métase un poco en el papel de finanzas, de educación financiera y verdad que van a aprender demasiado.